Rodrigo lanzó una acusación ante 200 invitados de élite, diciendo: «Esta sirvienta cree que puede educar a mi hija». Catalina, la niñera, se estremeció bajo las miradas de desprecio. Lo que ella estaba a punto de revelar lo dejaría a él en un estado de shock permanente. Rodrigo Villarreal, impecable en su traje de seda de $3,000, observaba desde el balcón de su mansión cómo la fila de Rolls-Royce, Bentley y Ferrari se extendía por su entrada de mármol travertino. Esta noche era un evento benéfico anual que él mismo organizaba, pero no por generosidad, sino como el pretexto ideal para exhibir su inmensa fortuna y reafirmar su posición en la cumbre social. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario y una reputación de hombre despiadado. Su mansión de 15,000 metros cuadrados era un verdadero altar a su ego, con techos de 8 metros, frescos pintados por artistas europeos y una escalinata que parecía de un palacio real. Cada detalle de la residencia susurraba una sola palabra: poder. Pero la mayor satisfacción de Rodrigo no era su riqueza en sí, sino la oportunidad que ésta le brindaba para menospreciar a aquellos que consideraba inferiores. Había perdido toda conexión con la humanidad y convertía cada interacción en una demostración de superioridad. Sus empleados lo temían, sus socios lo respetaban por conveniencia, y su hija Emilia, de 8 años, apenas lo conocía, pues él estaba siempre demasiado ocupado. «Señor Villarreal». La voz nerviosa de su mayordomo lo interrumpió. «Los primeros invitados han llegado». «Perfecto», respondió Rodrigo con una sonrisa despiadada. «Que el espectáculo dé inicio». Mientras descendía la escalinata, el murmullo de voces sofisticadas se mezclaba con la música del cuarteto de cuerdas, que había contratado por una suma exorbitante. El salón resplandecía con candelabros de cristal de baccarat y arreglos florales de orquídeas tailandesas, mientras un bar de ónix negro servía los licores más exclusivos del mundo. Los invitados eran la personificación de la élite: millonarios, políticos influyentes y herederos de fortunas, un mar de trajes de diseñador y joyas que valían más que autos de lujo. «Rodrigo, querido, esta fiesta es una maravilla», exclamó Magdalena Herrera, la esposa de un magnate del petróleo. «Como de costumbre, superaste todas las expectativas». Rodrigo respondió con el encanto superficial que había perfeccionado, admirando el costoso collar de diamantes de ella. Era la clase de charla que alimentaba su ego, rodeado de personas que valoraban a los demás por sus fortunas. Pero lo que realmente le excitaba era la oportunidad de demostrar su poder sobre sus empleados. Fue entonces que vio a Catalina Mendoza descender silenciosamente por la escalera de servicio, llevando a su hija Emilia de la mano. Catalina había sido la niñera por 5 años, y para él no era más que un objeto funcional. Ella era una mujer de 35 años, cuya dignidad natural lo irritaba profundamente, pues sentía que había una fortaleza en ella que no podía dominar. Aquella noche usaba el uniforme que él le había impuesto, un vestido negro simple con delantal blanco, diseñado para que pareciera sumisa. Emilia, en cambio, era una niña curiosa que había heredado la inteligencia de su madre y llevaba un vestido de alta costura que valía más que el salario mensual de Catalina. Sin embargo, el brillo en sus ojos no provenía de las joyas, sino de la genuina emoción de ver a tanta gente reunida. «Papi, ¿puedo quedarme con los invitados?» Emilia corrió hacia él. «Catalina me enseñó algo sobre arte y quiero compartirlo». Rodrigo sintió una ira inmediata. La idea de que su hija estuviera siendo educada por una simple niñera frente a su círculo social era inaceptable. «Emilia, ve a tu cuarto con Catalina», ordenó con firmeza. «Este no es lugar para niños». «Pero, papi, solo quería mostrar lo que aprendí sobre pintores renacentistas». La interrupción de Emilia fue una bofetada pública para Rodrigo. Su hija estaba citando a Catalina como educadora frente a coleccionistas de arte multimillonarios. «Basta». La voz de Rodrigo resonó en el salón, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran. Los invitados se volvieron a mirarlos, intrigados y con cierta incomodidad. Catalina se tensó de inmediato,
reconociendo las señales de peligro. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Emilia, anticipándose al ataque. «Disculpen la interrupción», anunció Rodrigo con una sonrisa falsa, «pero creo que es esencial que vean cómo se maneja una casa». Su tono hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Catalina. Ella sabía que la humillación sería proporcional a la importancia de la audiencia. «Ella», gesticuló Rodrigo hacia Catalina como si fuera un objeto de exposición, «es nuestra niñera, una empleada que ha olvidado cuál es su lugar». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. «Catalina», continuó Rodrigo con desprecio, ¿podrías decirles a nuestros invitados cuál es exactamente tu nivel de estudios? Catalina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Señor Villarreal, terminé la secundaria y tomé algunos cursos sobre desarrollo infantil». «Exacto». Rodrigo aplaudió sarcásticamente. «Secundaria. Y aquí tienen a Emilia citándola como si fuera una catedrática universitaria». Las risas nerviosas de algunos invitados solo sirvieron para alimentar el ego de Rodrigo. «Señoras y señores», continuó, «aquí tienen un ejemplo de por qué las jerarquías sociales existen. Mi hija está siendo educada por alguien cuya formación terminó a los 18, mientras que nosotros hemos invertido millones en las mejores universidades». Emilia, asustada, se acercó más a Catalina. «Pero papi, Catalina sabe mucho». «Silencio», la rugió Rodrigo, y esta vez su grito fue tan potente que los músicos se detuvieron. El salón se llenó de un silencio incómodo y tenso. Catalina sintió que algo se rompía en su interior. Durante 5 años había tolerado humillaciones, pero ver el miedo en los ojos de Emilia fue la gota que colmó el vaso. «Señor Villarreal», la voz de Catalina rompió el silencio, clara y firme, sorprendiendo a todos. «¿Qué has dicho?» Rodrigo se volteó hacia ella, con los ojos llenos de furia y sorpresa. En 5 años, Catalina jamás lo había desafiado. «Dije que tengo algo que decir», respondió. Mirándolo a los ojos por primera vez, el cambio en su actitud fue sutil pero inconfundible. Ya no estaba encogida. Varios invitados se acercaron, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. «¿Sabes qué, Rodrigo?» Catalina usó su nombre sin el título, algo que dejó a los invitados sin aliento. «Tienes razón. Es hora de que todos sepan quién soy en verdad». Y en ese instante, Catalina Mendoza comenzó a transformarse, revelando un secreto que cambiaría todo para siempre. El silencio en el salón era tan absoluto que el tic-tac del reloj suizo de Rodrigo resonaba como martillazos. Los 200 invitados estaban paralizados, sus copas de champán suspendidas a medio camino, mientras veían la metamorfosis de Catalina. Ella ya no era la mujer invisible y sumisa que había soportado humillaciones durante 5 años. Algo fundamental había cambiado en su postura, en su mirada, como si despertara de un largo sueño. «Durante 5 años», comenzó Catalina, su voz clara y controlada llenando el salón, «he escuchado cómo me has descrito frente a otros, como una simple niñera, alguien sin educación, alguien inferior». Rodrigo sintió que algo andaba terriblemente mal. La mujer frente a él ya no hablaba como una empleada. Su dicción era perfecta, su postura denotaba respeto, y su voz tenía una autoridad que él nunca había oído. «Durante 5 años», continuó Catalina, caminando hacia el centro del círculo que se había formado, «he fingido no entender las conversaciones sofisticadas que tienes con tus invitados sobre arte, literatura o economía internacional». Los invitados se miraron confundidos. «Pero lo más doloroso», dijo Catalina, deteniéndose justo frente a Rodrigo, «ha sido ver cómo menosprecias a tu propia hija, tratándola como un accesorio de tu riqueza en lugar de la niña, extraordinariamente inteligente que es». «Ya basta». Rodrigo finalmente encontró su voz, su cara enrojecida por la furia y la humillación. «No permitiré que una empleada me hable así en mi propia casa». «¿Una empleada?», sonrió Catalina, y en esa sonrisa había años de secretos. «Rodrigo, ¿en serio crees que una simple empleada podría haber educado a tu hija como yo lo he hecho?» Emilia, que había estado observando todo, habló con una claridad sorprendente. «Catalina me enseñó a hablar francés e italiano. Me explicó las obras de Da Vinci mejor que mi profesora de arte privada.
Rodrigo rugió. «Emilia, cállate». Pero su hija siguió, con la determinación de sus 8 años. «Me enseñó matemáticas avanzadas, sabe de astronomía y habla en idiomas que ni siquiera reconozco por teléfono». Esas últimas palabras golpearon a Rodrigo como un rayo. Durante 5 años, había asumido que las llamadas de Catalina eran con su familia o amigos, sin prestarles atención. El doctor Alberto Mendengol, un respetado coleccionista de arte, se acercó al círculo. «Disculpe, doctora», se dirigió a Catalina ignorando a Rodrigo por completo. «¿Qué opina sobre la controversia del Salvator Mundi?». Era una pregunta trampa que solo un experto en historia del arte renacentista podía responder. «La controversia es fascinante», respondió Catalina sin dudar, con una fluidez que dejó al doctor Mendengol atónito. El esfumato en el cabello muestra inconsistencias que podrían ser trabajo de taller, no del maestro. El nuevo silencio era de shock absoluto. El doctor Mendengol la miró como si hubiera visto un fantasma. «Esa es exactamente la posición que defendí en mi último artículo para la revista Internacional de Historia del Arte Renacentista», murmuró claramente impactado. «¿Cómo es posible que usted...?» «Porque leí su artículo, doctor Mendengol», sonrió Catalina, «y discrepo, respetuosamente, con sus conclusiones sobre las pinceladas en el globo de cristal». Rodrigo sintió que el mundo se le volteaba. La mujer que había considerado una sirvienta estaba teniendo una conversación académica, avanzada con uno de los expertos más respetados del país, e incluso lo estaba contradiciendo. Isabela Monterrey, heredera de una fortuna petrolera y coleccionista de arte, se acercó fascinada. «¿Y qué opina de las restauraciones de la Capilla Sixtina?». «Se refiere al trabajo de Gianluigi Colalucci», respondió Catalina de inmediato. «La limpieza reveló colores extraordinarios, pero destruyó las veladuras finales que el maestro aplicó en seco. Fue un triunfo técnico y una tragedia artística simultáneamente». Isabela se llevó una mano al pecho, emocionada. «Exactamente. Llevo décadas diciendo eso. Porque la mayoría de la gente confunde limpieza con recuperación», continuó Catalina, su voz ahora con la autoridad de quien domina el tema. El doctor Mendengol, con una mezcla de respeto y curiosidad, preguntó: «Señora, ¿cuál es su formación académica? Su conocimiento requiere años de estudio especializado». Catalina miró al círculo de invitados, luego a Rodrigo, que seguía paralizado. «Mi nombre completo es doctora Catalina Mendoza, de la Universidad Autónoma de Madrid», dijo con una dignidad que había mantenido oculta durante 5 años. «Tengo un doctorado en Historia del Arte, renacentista, con especialización en autenticación, una maestría en literatura comparada y certificaciones en 6 idiomas europeos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Los invitados se miraron entre sí incrédulos. «Trabajé durante 12 años como curadora principal en el Museo del Prado», continuó Catalina, su voz adquiriendo fuerza. «Publiqué 14 artículos en revistas académicas internacionales. Fui consultora para Sotheby's y Christie's en Londres». Rodrigo sintió un golpe en el estómago. Durante 5 años se había jactado de su supuesta sofisticación cultural y sus contactos en el mundo del arte, sin saber que la mujer que vivía en su casa había tenido una carrera más prestigiosa de lo que él jamás podría soñar. «Imposible», murmuró Rodrigo con la voz entrecortada. Tú trabajas como niñera. ¿No puedo tener educación porque trabajo cuidando a tu hija?» Catalina se acercó a él, y por primera vez en 5 años, él dio un paso atrás instintivamente. Isabela Monterrey intervino, fascinada. «Doctora Mendoza, recuerdo ese nombre. Usted escribió el estudio sobre las técnicas de preparación del lienzo en el taller de Rafael». «Sí», asintió Catalina. «Fue un proyecto de 2 años que cambió la forma de autenticar obras de ese período». El doctor Mendengol asintió, completamente absorbido. Sus conclusiones sobre las diferencias en la preparación del lienzo entre las obras romanas y florentinas de Rafael fueron revolucionarias. Rodrigo se sentía cada vez más pequeño. Había construido su identidad sobre la superioridad, pero ahora descubría que había estado viviendo con alguien cuyo prestigio lo superaba vastamente.
¿Pero por qué? Logró articular Rodrigo. Si tienes todo eso, ¿por qué trabajas como niñera? ¿Por qué fingiste ser... ¿Fingí ser qué? Catalina lo interrumpió con fuego en los ojos. ¿Fingí ser humilde, no arrogante? ¿Fingí tratar a los demás con respeto? Se volteó hacia los invitados. ¿Quieren saber por qué estoy aquí? Su voz estaba cargada de años de dolor reprimido. Hace 5 años mi esposo, también académico, vio mi éxito como una amenaza a su masculinidad. Saboteó mi carrera, destruyó mi reputación y me dejó sin nada. Los invitados se acercaron, conmovidos por su honestidad. Vine a este país para empezar de nuevo. Tomé el primer empleo que encontré para cuidar a tu hija, un hombre que nunca se molestó en preguntar sobre mi pasado. Pero durante estos 5 años, continuó Catalina, mirando a Emilia con amor genuino, he tenido el privilegio de educar a una de las mentes más brillantes que he conocido. Vi florecer su inteligencia, a pesar de tener un padre más interesado en sus negocios que en conocerla. Estas palabras golpearon a Rodrigo, porque en el fondo sabía que Catalina tenía razón. Había estado tan obsesionado con su imperio que había perdido la oportunidad de conocer a su propia hija. Emilia, con la honestidad brutal de sus 8 años, lo confirmó. Catalina sabe más cosas sobre mí que papá. Sabe que me gusta la astronomía, que quiero aprender a tocar el violín. Papá solo sabe que tengo 8 años. El salón se sumió en un silencio incómodo. La transformación estaba completa. Catalina ya no era la empleada invisible, era la doctora Catalina Mendoza, una académica respetada, mientras que Rodrigo se encontraba expuesto como un fraude emocional frente a la élite, que tanto admiraba. La atmósfera había cambiado por completo. La fiesta se había convertido en un juicio improvisado, donde Rodrigo era juzgado por sus fallas como ser humano. Los invitados que antes lo habían adulado, ahora lo miraban con una mezcla de fascinación y disgusto. Rodrigo permanecía inmóvil, sintiendo que cada revelación era una puñalada a su ego. Sus manos temblaban mientras procesaba que había compartido su hogar con una de las mentes más brillantes en el campo del arte renacentista, sin molestarse en ver más allá de su uniforme. El doctor Mendenhall, incapaz de contener su curiosidad, se acercó a Catalina. ¿Es verdad que usted descubrió la falsificación en la colección? Thyssen-Bornemisza hace 6 años. Catalina asintió con una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza. Sí, fue un supuesto Caravaggio que había pasado por 3 autenticaciones. Los estudios de fluorescencia de rayos X revelaron que el pigmento azul ultramar había sido aplicado sobre una preparación moderna. La obra era una falsificación magistral. Ese caso estuvo en todos los periódicos, exclamó Isabela Monterrey. La falsificación estaba valorada en 15 millones de euros. Usted salvó al museo de un escándalo internacional. Las palabras golpearon a Rodrigo como martillazos. Catalina había manejado rutinariamente cifras más grandes de las que él había invertido en toda su colección de arte. Él se jactaba de sus inversiones, pero ella era la experta, que autenticaba las obras que gente como él compraba. Y eso no fue todo, continuó el doctor Mendenhall emocionado. ¿No fue usted quien desarrolló el protocolo de autenticación digital que ahora usa el Louvre? Catalina confirmó modestamente. Combinamos análisis espectroscópicos con inteligencia artificial para detectar inconsistencias en las pinceladas con un 94% de precisión. Rodrigo sintió náuseas. Había presumido de su ojo sofisticado, pero ella había desarrollado la tecnología que determinaba el valor de esas inversiones. Magdalena Herrera, que antes lo había adulado, ahora se dirigía solo a Catalina. Doctora, tengo una colección privada que me gustaría que evaluara. Tengo dudas sobre algunas piezas. Sería un honor, respondió Catalina con una sonrisa irónica, aunque debo mencionar que mis honorarios de consultoría son bastante elevados. En el Prado cobraba 3.000 euros por autenticación. Rodrigo se dio cuenta, con un silencio ensordecedor, de que a la mujer que le pagaba un salario de empleada doméstica le había pagado más por una sola consulta de lo que él le pagaba en 3 meses. Emilia, que había estado observando con ojos muy abiertos, habló con la claridad brutal de los niños. «Catalina,
Por eso siempre sabes tantas cosas sobre mis libros de historia del arte. Sí, mi amor. Catalina se agachó para estar a su altura con ternura, y por eso he disfrutado tanto enseñándote. Tienes una mente extraordinaria. Pero papá siempre dice que esas cosas no son importantes. Dice que lo único que importa es hacer dinero. Continuó Emilia con una honestidad despiadada. Esas palabras fueron una bofetada pública para Rodrigo, expuesto por su propia hija. Carlos Mendoza, un empresario tecnológico, finalmente habló. Rodrigo, si durante 5 años has tenido a una de las expertas en arte más respetadas de Europa trabajando en tu casa, ¿por qué diablos no te diste cuenta? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. La misma pregunta que todos se hacían. Rodrigo intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar que su arrogancia lo había cegado tanto que nunca la vio? ¿Como algo más que un objeto funcional? Yo te diré por qué, intervino Patricia Salinas, una psicóloga social. Porque Rodrigo opera bajo la suposición de que el dinero es equivalente a la inteligencia y que la posición social refleja el valor humano. Nunca se le ocurrió que alguien en una posición de servicio pudiera ser más inteligente que él. Es más que eso, añadió Catalina poniéndose de pie para enfrentar a Rodrigo. Es crueldad deliberada. Disfrutas sintiéndote superior. Disfrutas humillando a otros. Yo no. Rodrigo tartamudeó, pero Catalina no había terminado. ¿Recuerdas cuando despediste a María, la empleada de limpieza, porque supuestamente robó dinero de tu escritorio? Rodrigo se puso pálido. Encontré el dinero 3 días después, continuó Catalina implacable. Había caído detrás de tu escritorio, pero nunca la llamaste para disculparte. Permitiste que perdiera su trabajo porque admitir tu error habría dañado tu ego. Los invitados miraron a Rodrigo con disgusto. ¿Y qué hay de Jorge, el jardinero? Y presionó Catalina, y Rodrigo sintió que cada palabra era una puñalada. Lo humillaste frente a tus invitados, porque no sabía la diferencia entre orquídeas y lirios. Pero Jorge es un ingeniero agrónomo que trabajó durante 20 años desarrollando sistemas de riego sostenible en su país natal. Habla 4 idiomas y tiene una maestría en ciencias ambientales. Eso es imposible, murmuró Rodrigo débilmente. Es imposible porque trabaja como jardinero. O es imposible porque desafía tu visión del mundo, donde las personas están exactamente donde merecen estar. El doctor Mendengol, fascinado, preguntó, ¿está diciendo que hay otros empleados en esta casa con educación superior? Al menos 12, respondió Catalina sin dudar. Tenemos un conserje con doctorado en física, una empleada de cocina que era profesora de literatura en su país, un chofer que era director de orquesta sinfónica. Esta casa está llena de talento extraordinario, que ha sido completamente desperdiciado porque el señor Villarreal nunca se molestó en ver a sus empleados como seres humanos completos. El impacto de esas palabras en los invitados fue visible. Isabela Monterrey se acercó a Catalina, genuinamente respetuosa. Doctora, lo que describe es un desperdicio criminal de recursos humanos. ¿Ha considerado documentar estas historias? Más que considerarlo, sonrió Catalina, y por primera vez fue una sonrisa de pura felicidad. Durante los últimos 2 años he estado secretamente entrevistando y documentando las historias de trabajadores domésticos e inmigrantes altamente educados que han sido forzados a trabajos de servicio debido a barreras sistémicas. ¿Con qué propósito?, preguntó el doctor Mendenhall. Estoy escribiendo un libro, anunció Catalina. La bomba que acababa de lanzar fue tan impactante como todas las revelaciones anteriores. Se titula Genio Invisible, los doctores ocultos que limpian sus casas. Ya tengo contrato con una editorial internacional. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había humillado a una académica respetada, sino que ella había estado documentando su comportamiento para exponerlo públicamente. El libro incluye estudios de caso específicos sobre cómo los empleadores adinerados tratan a su personal doméstico, las suposiciones que hacen y las consecuencias de la invisibilidad social forzada. ¿Y nosotros estamos en ese libro?, preguntó Magdalena temblorosa.
Digamos que he tenido material muy rico para mí. Su investigación durante estos 5 años, respondió Catalina con diplomacia, pero el mensaje era claro. Carlos Mendoza se acercó a Rodrigo, que sudaba visiblemente. Rodrigo, ¿te das cuenta? No solo has desperdiciado talento, sino que has proporcionado material de primera mano para un libro que expondrá exactamente el tipo de comportamiento que todos nosotros, que todos ustedes también exhiben. Patricia Salinas terminó la frase con brutal honestidad. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes conocen los nombres completos de las personas que limpian sus casas? ¿Cuántos han preguntado alguna vez sobre su educación, sus sueños, sus historias? El silencio fue la respuesta. Emilia, que había estado procesando todo, se dirigió a Catalina. ¿Vas a escribir sobre mí en tu libro? Solo las partes hermosas, mi amor, respondió Catalina con ternura, sobre lo inteligente que eres, sobre tu sed de aprender, y cómo ves la belleza en el arte. ¿Y sobre papá?, se preguntó Emilia con la curiosidad directa de los 8 años. Catalina miró a Rodrigo, y por primera vez había compasión en sus ojos. Sobre papá, dijo. Voy a escribir sobre un hombre que tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero que había olvidado cómo ver la magia que tenía justo enfrente de él. Esas palabras golpearon a Rodrigo más fuerte que cualquier insulto. Se dio cuenta de que Catalina tenía razón. Había estado tan obsesionado con acumular riqueza y demostrar su superioridad que había perdido la capacidad de apreciar lo que realmente tenía. Una hija extraordinaria y empleados talentosos que podrían haber enriquecido su vida de maneras que el dinero nunca podría. El hombre que había comenzado la noche como un rey, ahora se encontraba expuesto como un fraude emocional frente a la élite que había pasado años tratando de impresionar. Y lo peor de todo, se daba cuenta de que todo lo que había perdido había sido por su propia arrogancia y ceguera voluntaria. La noche apenas comenzaba, y Rodrigo ya sabía que nunca volvería a ser el mismo. La tensión en el salón había llegado a un punto de quiebre. Rodrigo, en el centro del círculo, parecía un gladiador derrotado, mientras Catalina, de víctima silenciosa, se había transformado en la fuerza más poderosa de la habitación. Pero lo que nadie esperaba era que la revelación más impactante de la noche aún estaba por llegar. En ese momento, la puerta principal del salón se abrió silenciosamente. Jorge Ramírez, el jardinero a quien Rodrigo había humillado un mes antes, entró empujando un carrito con bebidas. Detrás de él venían María Elena, la empleada de cocina, y Roberto, el conserje. Era el cambio de turno habitual. Pero aquella noche, su entrada tendría consecuencias inesperadas. Jorge se detuvo abruptamente al ver la escena. 200 invitados rodeando a Catalina y a Rodrigo. La atmósfera estaba cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer las situaciones peligrosas. Y aquella era una, Jorge. La voz de Catalina cortó el silencio, clara y firme. Por favor, acércate. Hay algo que estos distinguidos invitados necesitan escuchar. Jorge miró nerviosamente a Rodrigo y Catalina, confundido por el cambio radical en la dinámica de poder. Catalina, ¿qué está pasando?, le preguntó en voz baja, su acento revelando su origen centroamericano. Les estoy contando a nuestros invitados sobre los verdaderos talentos que trabajan en esta casa, respondió Catalina con una sonrisa que era parte aliento, parte desafío. Jorge, ¿podrías decirle al doctor Mendenhall cuál era tu trabajo antes de venir a este país? Jorge se puso visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose entre los rostros expectantes de la élite. Durante 2 años había sido invisible para ellos. No creo que eso sea importante, señora, murmuró incómodo con la atención. Es muy importante, intervino el doctor Mendenhall completamente fascinado. Por favor, nos gustaría escuchar. Jorge respiró hondo y cuando habló, su voz tenía una dignidad que había mantenido oculta. Fui director del Programa Nacional de Agricultura Sostenible en Honduras durante 15 años, dijo, y el impacto fue inmediato. Desarrollé sistemas de riego que aumentaron la productividad agrícola en un 300%, mientras reducían el uso de agua en un 40%. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados miraron a Jorge,
que se mantenía erguido, y a Rodrigo, que parecía haber envejecido 10 años. ¿Y por qué está aquí trabajando como jardinero?, preguntó Isabela Monterrey conmovida. Porque mi trabajo amenazó los intereses de corporaciones extranjeras, explicó Jorge con tristeza. Recibí amenazas de muerte contra mi familia. Tuvimos que huir del país con lo puesto. Pero sus credenciales académicas, su experiencia profesional, tartamudeó el doctor Mendenhall, no significan nada aquí, interrumpió Jorge, con la resignación de alguien que había aceptado una realidad difícil. Soy un inmigrante indocumentado, trabajando para un hombre, que me ve como poco más que una herramienta de jardinería. Esas palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. Durante 2 años había tratado a Jorge como un objeto, sin nunca preguntar por su historia. Catalina hizo un gesto a María Elena, que observaba desde la puerta con curiosidad y terror. María Elena, ven aquí, por favor. María Elena, una mujer de unos 45 años, con manos trabajadoras y ojos inteligentes, se acercó lentamente. Había trabajado en la cocina de Rodrigo durante 3 años, siempre invisible y silenciosa. María Elena era profesora de literatura en la Universidad de El Salvador, anunció Catalina, y otra ola de shock recorrió al grupo. Es verdad, confirmó María Elena con voz suave. Enseñé literatura latinoamericana durante 20 años y escribí mi tesis doctoral sobre García Márquez. La psicóloga Patricia Salinas se acercó, fascinada. ¿Y cómo terminó trabajando en una cocina privada? La guerra civil destruyó la universidad, explicó María Elena con compostura. Mi esposo era periodista. Lo mataron por escribir sobre la corrupción. Vine aquí con mis 2 hijos pequeños, buscando seguridad. ¿Y sus hijos?, preguntó Isabela. Mi hijo mayor estudia medicina en la Universidad Estatal con una beca por mérito académico. Mi hija menor acaba de ser aceptada en el programa de ingeniería del MIT, respondió con un orgullo que iluminó su rostro. Los invitados se miraron con asombro. Aquí había una mujer que había perdido todo, pero que había logrado darles a sus hijos una educación de clase mundial. ¿Y el señor Villarreal sabe esto?, preguntó Carlos Mendoza. María Elena miró a Rodrigo sin resentimiento, solo con tristeza. En 3 años el señor Villarreal nunca me ha preguntado mi apellido completo. No sabe que tengo hijos, no sabe nada de mí, excepto que preparo buena comida y limpio bien la cocina. Roberto, el conserje, había estado observando desde la entrada. Un hombre de unos 60 años con la postura encorvada de alguien que había pasado décadas siendo invisible. Catalina lo invitó a acercarse. Roberto, dijo con voz gentil, cuéntales sobre tu trabajo en Cuba. Roberto sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Fui profesor de física en la Universidad de La Habana durante 30 años. Me especialicé en óptica cuántica y publiqué 43 artículos en revistas internacionales de física. El doctor Mendenhall casi se desmaya. Óptica cuántica en la Universidad de La Habana. Conozco esa investigación. El trabajo cubano en óptica de los 80 y 90 fue revolucionario. Trabajé en el desarrollo de láseres médicos, que ahora se usan en cirugías oculares en todo el mundo, continuó Roberto con una dignidad tranquila. Cuando vine a este país hace 10 años, mi edad y las barreras del idioma hicieron imposible continuar en mi campo, pero necesitaba trabajar para enviar dinero a mi familia en Cuba. El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados de élite se enfrentaban a la realidad de que habían estado rodeados de genios invisibles, de personas cuyas contribuciones intelectuales habían impactado al mundo, pero que habían sido reducidas a trabajadores de servicio por circunstancias ajenas a su voluntad. Rodrigo se sentía físicamente enfermo. Había presumido de su visión para los negocios, pero había desperdiciado mentes brillantes por su arrogancia y ceguera voluntaria. Pero hay más, anunció Catalina, y su voz tenía una autoridad que exigía atención absoluta. Durante los últimos 2 años, estos 3 extraordinarios profesionales y yo nos hemos estado reuniendo en secreto los domingos por la tarde. ¿Para qué?, preguntó Isabela. Para crear algo que nunca podríamos haber logrado individualmente, respondió Catalina con una sonrisa de puro triunfo. Hemos desarrollado un programa piloto
para identificar y reintegrar a P2C profesionales inmigrantes altamente calificados en trabajos que correspondan a su educación y experiencia. Los invitados se acercaron intrigados. Jorge desarrolló un sistema de agricultura urbana que puede aumentar la producción de alimentos en un 400%, usando espacios mínimos. María Elena creó un currículo de educación multicultural que ya se está implementando en 3 escuelas públicas. Roberto diseñó un programa de mentoría científica para estudiantes de minorías étnicas. ¿Y todo esto mientras trabajaban a tiempo completo como empleados domésticos?, preguntó el doctor Mendenhall impresionado. Sí, confirmó Catalina, porque cuando tienes una mente entrenada para resolver problemas complejos, no puedes simplemente apagarla. Patricia Salinas intervino. Lo que describen es un desperdicio sistemático de recursos humanos a escala masiva. ¿Cuántos otros profesionales altamente calificados están en trabajos de servicio por barreras sistémicas? Según nuestra investigación, aproximadamente el 23% de los trabajadores domésticos e inmigrantes en esta ciudad tienen educación universitaria avanzada, respondió Catalina. Estamos hablando de miles de doctores, ingenieros, profesores, científicos, forzados a trabajos de supervivencia. La magnitud de esa estadística golpeó a los invitados. Estaban descubriendo que sus propias comunidades estaban desperdiciando un talento extraordinario, simplemente porque no encajaba con sus expectativas. Magdalena Herrera, que antes había adulado a Rodrigo, ahora parecía genuinamente perturbada. ¿Están diciendo que todos nosotros podríamos tener empleados con doctorados limpiando nuestras casas? Es muy probable, respondió Jorge con una sonrisa irónica. La próxima vez que vean a alguien limpiando, tal vez pregunten sobre su historia. Podrían sorprenderse. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué durante años fingieron ser empleados normales? La pregunta reveló tanto de su mentalidad que varios invitados se estremecieron. ¿Por qué?, respondió Roberto con paciencia. Cuando necesitas el trabajo para sobrevivir, no puedes arriesgarte al hacer que tu empleador se sienta incómodo por su propia ignorancia. Y tú, añadió María Elena, la experiencia nos ha enseñado que cuando los empleadores descubren que somos sobrecalificados, a menudo nos despiden por miedo a que busquemos algo mejor. Pero principalmente, concluyó Catalina mirando a Rodrigo, porque nunca preguntaste, en 5 años, nunca una vez mostraste curiosidad genuina sobre quiénes éramos más allá de las funciones que realizábamos para ti. El silencio que siguió fue pesado, con la constatación de que todos los presentes, no solo Rodrigo, habían sido cómplices de un sistema que desperdiciaba talento humano extraordinario. Por pura ceguera voluntaria, la noche había expuesto un problema sistémico que afectaba a toda su clase social, forzándolos a confrontar las consecuencias de su arrogancia inconsciente. La atmósfera había llegado a un punto de saturación emocional. Rodrigo, el anfitrión todopoderoso, se encontraba despojado de las ilusiones que habían sostenido su identidad durante décadas. En ese momento de máxima tensión, Emilia dio un paso adelante. La niña de 8 años había estado observando todo con una seriedad extraordinaria. Catalina, dijo con la claridad cristalina de los niños, ¿por qué papá nunca me contó que tú, Jorge, María Elena y Roberto eran tan inteligentes? La pregunta, formulada con la inocencia brutal de sus 8 años, fue más profunda que cualquier acusación adulta. Exponía la realidad de que Rodrigo no solo había desperdiciado el talento de sus empleados, sino que había privado a su propia hija de la oportunidad de aprender de mentes extraordinarias que vivían en su casa. Catalina se agachó para estar a la altura de Emilia, pero mantuvo la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Porque a veces, mi amor, los adultos se olvidan de hacer las preguntas importantes. Se olvidan de preguntarse quiénes son realmente las personas que los rodean. ¿Pero por qué?, insistió Emilia. Si yo supiera que Jorge sabe tanto sobre plantas, le habría preguntado sobre mi proyecto de ciencias. Si supiera que María Elena era profesora, le habría pedido ayuda con mi ensayo sobre García Márquez. El silencio que siguió a las palabras de Emilia era la quietud pesada de adultos
confrontando su propia vergüenza a través de los ojos de un niño. El doctor Mendengoll se acercó a Emilia fascinado. «¿Estás escribiendo sobre García Márquez a los 8 años?» «Catalina me está enseñando sobre realismo mágico», respondió Emilia con orgullo. «Estamos leyendo 100 años de soledad juntas». Bueno, ella me lee y me explica las partes difíciles. La revelación de que una niña de 8 años estaba siendo introducida a literatura universitaria, avanzada por su niñera, fue otra bofetada para Rodrigo. Había pagado tutores caros, sin darse cuenta de que la mejor educadora que podría haber encontrado ya vivía en su casa. Patricia Salinas intervino con un bisturí psicológico. «Rodrigo, tu hija ha tenido acceso a un equipo de educadores de clase mundial y nunca lo supiste, porque nunca preguntaste. No solo eso», añadió María Elena, «sino que Emilia es una de las niñas más inteligentes que he conocido. Podría estar años adelantada académicamente si tuviera el estímulo apropiado». Rodrigo sintió que cada palabra era una puñalada más profunda en su conciencia. En ese momento, Carlos Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche. Se acercó a Jorge con genuino respeto. «Jorge», dijo estrechando su mano, «mi empresa de tecnología agrícola ha estado luchando para desarrollar sistemas de agricultura vertical para espacios urbanos. ¿Estarías dispuesto a consultarnos? Te pagaríamos lo que mereces como experto, no como jardinero». El impacto de esas palabras fue eléctrico. «¿En serio?», preguntó Jorge, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Completamente en serio», confirmó Carlos. «Y si tu sistema funciona, nos gustaría formar una sociedad a largo plazo». Isabela Monterrey siguió el ejemplo, dirigiéndose a Catalina con determinación. «Doctora Mendoza», dijo formalmente, «mi fundación artística ha estado buscando a alguien con sus exactas calificaciones para dirigir nuestro programa de autenticación. El salario inicial sería de $150,000 anuales, más beneficios completos». La cifra golpeó a todos como un rayo. Rodrigo se dio cuenta de que le había estado pagando a Catalina menos en un año de lo que ella podría ganar en un mes. Pero Isabela no había terminado. Se volteó hacia María Elena. «Y María Elena, mi hija está batallando con literatura en la universidad. ¿Estarías dispuesta a ser su tutora privada? Pagaríamos $80 por hora». El doctor Mendengoll, fascinado, se acercó a Roberto. «Profesor Roberto, tengo contactos en 3 universidades que están desesperadas por profesores de física con experiencia en óptica cuántica. Puedo hacer algunas llamadas mañana mismo». En el transcurso de 10 minutos, los 3 empleados más inferiores de Rodrigo habían recibido ofertas de trabajo que no solo reconocían su verdadero valor, sino que los pagarían de acuerdo con sus habilidades reales. El contraste entre cómo los invitados ahora trataban a los empleados y cómo Rodrigo los había tratado durante años era tan abismal que varios comenzaron a mirarlo con disgusto abierto. Magdalena Herrera, que había adulado a Rodrigo al principio de la noche, se dirigió a él con una frialdad cortante. «Rodrigo, ¿te das cuenta de que durante años has desperdiciado talento que podría haber revolucionado cualquiera de nuestras industrias?» «Es peor que desperdicio», añadió Patricia Salinas con su análisis implacable. «Es abuso sistemático. Has estado usando a personas brillantes como mano de obra barata mientras las humillabas por su supuesta inferioridad». Emilia, procesando toda la conversación con una seriedad impropia de su edad, se dirigió a su padre con una pregunta que lo destrozó. «Papá», dijo con la honestidad brutal de los 8 años, «¿por qué eres malo con la gente inteligente?». La pregunta era tan simple y devastadoramente precisa que Rodrigo sintió que le habían quitado todos los huesos del cuerpo. Su propia hija acababa de resumir en una frase lo que había tardado toda la noche en revelarse: que él había estado maltratando sistemáticamente a personas que eran más inteligentes, talentosas y valiosas que él. Yo no sabía», comenzó Rodrigo, pero Emilia lo interrumpió con la impaciencia de los niños, cuando los adultos dan excusas débiles. «Pero podrías haber sabido si hubieras preguntado. Catalina siempre responde mis preguntas. Jorge me explica cosas sobre plantas. María Elena me cuenta historias. Solo tenías que preguntar». Las palabras de su hija lo golpearon más fuerte que todas las revelaciones de la noche juntas.
exponían la verdad fundamental. Su ignorancia no había sido involuntaria. Había sido una elección deliberada para preservar su propia sensación de superioridad. El doctor Mendenhall hizo una observación que resumió perfectamente la situación. «Rodrigo», dijo, «tu hija de 8 años ha mostrado más curiosidad intelectual, genuina en 5 minutos que tú en 5 años». En ese momento, algo fundamental se rompió dentro de Rodrigo. No era solo humillación, era el colapso de la narrativa que había construido sobre sí mismo. Durante décadas, había creído que su éxito financiero era prueba de su superioridad intelectual y moral. Pero ahora se enfrentaba a la realidad de que había desperdiciado mentes brillantes por pura arrogancia. Peor aún, se daba cuenta de que había fallado no solo como empleador, sino como padre. Su hija había crecido con acceso a educadores extraordinarios y él había estado demasiado ciego para ver las oportunidades que estaba perdiendo. Catalina, viendo el colapso emocional de Rodrigo, tomó una decisión. Se acercó a él, ya no como empleada, sino como una académica brillante, confrontando a un hombre quebrado que finalmente estaba viendo la verdad. «Rodrigo», dijo con una voz que mezclaba firmeza y compasión inesperada, «tienes una decisión que tomar ahora mismo». «¿Qué decisión?», preguntó Rodrigo con la voz ronca. «Puedes elegir seguir siendo el hombre que has sido durante 5 años», respondió Catalina, «o puedes elegir convertirte en el hombre que tu hija necesita que seas». El silencio que siguió fue absoluto. 200 invitados de élite, 4 empleados extraordinarios y una niña de 8 años. Esperaron para ver qué elegiría Rodrigo Villarreal. ¿Se aferraría a su ego destruido o encontraría la humildad para empezar de nuevo? La respuesta determinaría su futuro y su relación con su hija. La respiración de Rodrigo era audible para todos. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido durante 5 años. La decisión que tenía frente a él no era solo sobre disculparse, era sobre convertirse en una persona completamente diferente. Durante lo que pareció una eternidad, Rodrigo permaneció inmóvil, mirando el suelo de mármol que había costado más que el salario anual de todos sus empleados combinados. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Hacía décadas que no lloraba, Catalina. Su voz se quebró al pronunciar su nombre, pero esta vez no había condescendencia. Había algo que nadie había escuchado de él: humildad genuina. «Durante 5 años te he tratado como si fueras invisible. Te he humillado, te he subestimado y he desperdiciado la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás he encontrado». Se volteó hacia Jorge, María Elena y Roberto. «A todos ustedes los he tratado como objetos, como herramientas para mi comodidad, sin nunca reconocer que son seres humanos extraordinarios con historias, sueños y conocimientos que yo no puedo ni imaginar». Los invitados se miraron sorprendidos. Nunca lo habían visto admitir un error tan fundamental. Pero Rodrigo no había terminado. Se dirigió a Emilia, su hija. «Y a ti, mi amor». Se agachó para estar a su altura, su voz quebrada por la emoción. «Te he fallado de la manera más terrible posible. He estado tan obsesionado con hacer dinero y demostrar mi superioridad que me perdí la oportunidad de conocerte realmente, de ver lo extraordinariamente inteligente que eres, de estar presente en tu crecimiento». Emilia miró a su padre con la seriedad que solo los niños pueden mostrar al procesar emociones adultas complejas. «¿Por qué nunca me preguntaste sobre lo que estaba aprendiendo con Catalina?» La pregunta simple cortó directo al corazón del problema. Rodrigo se dio cuenta de que había estado tan desconectado de la vida de su hija que ni siquiera sabía qué le gustaba o cuáles eran sus sueños. «¿Por qué?», respondió con una honestidad brutal. «Estaba tan ocupado construyendo un imperio financiero que olvidé construir una relación contigo. Y esa es la falla más grande de mi vida». El doctor Mendenhall, fascinado por la transformación emocional, intervino suavemente. «Rodrigo, reconocer el problema es el primer paso. ¿Pero qué vas a hacer al respecto?». Era la pregunta que todos se hacían. Las disculpas solas no serían suficientes después de 5 años de comportamiento destructivo. Rodrigo se puso de pie lentamente, y cuando habló, había una determinación en su voz que nadie había escuchado antes.
No era la arrogancia del empresario, sino la de un hombre enfrentando sus propios demonios. Catalina, se dirigió a ella directamente. Sé que no puedo deshacer 5 años de humillaciones. Sé que las disculpas no borran el daño que he causado. Pero quiero preguntarte algo, y necesito que sepas que no hay presión si dices que no. Catalina lo miró con cautela y curiosidad. ¿Estarías dispuesta a ayudarme a convertirme en una mejor persona?, preguntó Rodrigo. La vulnerabilidad en su voz era algo que ninguno había escuchado jamás. No como mi empleada, sino como mi maestra. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de la posibilidad y la esperanza. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Catalina intrigada. Significa que quiero aprender de ti, respondió Rodrigo sin dudar. Quiero que me enseñes sobre arte, sobre historia, sobre cómo ver la belleza y el conocimiento en lugares donde nunca he mirado. Quiero que me ayudes a entender cómo ser un mejor padre para Emilia. Se volteó hacia Jorge, María Elena y Roberto. Y quiero aprender de todos ustedes también. Jorge, quiero entender sobre agricultura sostenible. María Elena, quiero que me enseñes sobre literatura. Roberto, quiero aprender sobre ciencia, sobre cómo funciona realmente el mundo. Los empleados se miraron sorprendidos. Era una reversión completa de la dinámica de poder que había existido durante años. Isabela Monterrey intervino. Rodrigo, lo que estás proponiendo es esencialmente convertir a tus empleados en tus profesores. ¿Entiendes las implicaciones de eso? Entiendo que significa admitir que durante años he operado desde la ignorancia, mientras fingía superioridad, respondió Rodrigo con una honestidad dolorosa. Carlos Mendoza se acercó respetuoso. Rodrigo, esa es una transformación extraordinaria. Pero ¿cómo sabemos que no es solo una reacción emocional que va a desaparecer mañana? Rodrigo sabía que era una pregunta válida. ¿Cómo podía demostrar que su transformación era genuina? ¿Por qué?, respondió dirigiéndose a todo el grupo. Voy a hacer cambios concretos que sean imposibles de revertir. Caminó hacia el centro del círculo. Primero, todos los empleados de esta casa van a recibir aumentos inmediatos que reflejen sus verdaderas calificaciones y contribuciones. Jorge, María Elena, Roberto y todos los demás van a ser pagados como los profesionales que son. Los empleados se miraron con shock y esperanza. Segundo, continuó Rodrigo, voy a crear un fondo de $1 millón para ayudar a profesionales inmigrantes altamente calificados a obtener las certificaciones y oportunidades que necesitan para trabajar en sus verdaderos campos. Los invitados murmuraron, impresionados por la magnitud del compromiso. Tercero, su voz se volvió más personal. Voy a tomar un año sabático de mis negocios para enfocarme en ser el padre que Emilia merece y el estudiante que necesito ser. Esa revelación causó una onda de shock. Rodrigo Villarreal, el hombre que había construido su identidad en torno al éxito empresarial, estaba dispuesto a alejarse de los negocios para su crecimiento personal. Emilia, que había estado escuchando atentamente, corrió hacia su padre y lo abrazó con toda su fuerza. ¿En serio vas a aprender de Catalina?, preguntó con la esperanza pura de un niño. Sí, mi amor, Rodrigo respondió, abrazando a su hija, con una ternura que los invitados nunca le habían visto. Voy a aprender todo lo que pueda para convertirme en el papá que tú mereces. Catalina, que había observado todo con una expresión neutral, finalmente sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de alguien que había visto una transformación genuina. Rodrigo, dijo con firmeza y compasión, estoy dispuesta a ayudarte, pero hay condiciones. Las que tú quieras, respondió Rodrigo de inmediato. Primera, este no es un proyecto de rehabilitación de imagen pública. Si lo haces para parecer mejor, no funcionará. Rodrigo asintió. Esto es sobre convertirme en una mejor persona, no sobre parecer mejor. Segunda, vas a tener que confrontar verdades incómodas sobre ti mismo. No será fácil. Estoy listo, respondió Rodrigo, aunque su voz temblaba ligeramente. Y tercera, hizo una pausa. Mirándolo a los ojos, vas a tener que aprender a ver a todas las personas, sin importar su trabajo o estatus social, como seres humanos completos con historias, sueños y dignidad inherente.
Eso es lo que más necesito aprender, admitió Rodrigo con una humildad que transformó por completo la energía de la habitación. El doctor Mendenhall hizo una observación que resumió el momento. Lo que acabamos de presenciar es una de las transformaciones humanas más extraordinarias que he visto en mi carrera. Patricia Salinas añadió, la verdadera medida de esta transformación será ¿cómo mantienes estos cambios cuando la emoción de esta noche se desvanezca y tengas que hacer el trabajo diario de ser una persona diferente? Lo entiendo, respondió Rodrigo, y esa es exactamente la razón por la que necesito maestros como Catalina, Jorge, María Elena y Roberto, para que me mantengan responsable, para que me ayuden a crecer. En ese momento, algo mágico comenzó a suceder. Los invitados, que habían venido buscando socialización superficial, comenzaron a acercarse a los empleados con genuina curiosidad sobre sus historias y conocimientos. Isabela inició una conversación profunda con María Elena sobre literatura. Carlos se sumergió en una discusión técnica con Jorge sobre agricultura sostenible. El doctor Mendenhall estaba fascinado hablando con Roberto sobre óptica cuántica. La transformación se estaba extendiendo más allá de Rodrigo. Los invitados estaban empezando a ver a los empleados no como personal de servicio, sino como los expertos que realmente eran. Catalina observó la metamorfosis en la habitación y se dio cuenta de algo profundo. Esa noche había cambiado no solo a Rodrigo, sino a toda una comunidad. Había plantado semillas de transformación que podrían crecer de maneras inesperadas. Creo que tu verdadera educación está a punto de comenzar, dijo Rodrigo suavemente, observando a su hija conversar animadamente con Roberto sobre las estrellas. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Villarreal se sintió genuinamente emocionado por aprender, por crecer, por convertirse en la persona que su hija y sus empleados merecían que fuera. La noche que había comenzado con humillación y revelación terminaba con esperanza y la promesa de una transformación genuina. Un año después, el jardín de la mansión Villarreal había sido completamente transformado, pero no de la manera que los visitantes esperarían de una propiedad de élite. Donde antes había césped para impresionar, ahora florecía un jardín experimental extraordinario diseñado por Jorge, que combinaba belleza estética con propósito científico. Hileras de vegetales orgánicos crecían junto a jardines verticales innovadores que producían más alimentos en 1 metro cuadrado que los métodos tradicionales en 10. En lugar del silencio tenso, el aire vibraba con sonidos de aprendizaje, risas y conversaciones genuinas. El salón de gala exclusivo para invitados se había convertido en el Centro de Aprendizaje Villarreal Mendoza, un espacio donde profesionales inmigrantes altamente calificados recibían mentorías, certificaciones y oportunidades para reintegrarse en sus verdaderos campos. Catalina, con el título oficial de directora de transformación educativa, revisaba los resultados extraordinarios del primer año. Las estadísticas eran impresionantes. 97 profesionales habían sido reintegrados exitosamente. 89 habían obtenido certificaciones y 34 habían comenzado sus propios negocios con el apoyo del fondo de inversión que Rodrigo había expandido. Pero más importantes que las cifras eran las historias humanas detrás de ellas. El doctor Hassan al-Rashid, que había sido taxista, a pesar de tener un doctorado en ingeniería biomédica, ahora dirigía el departamento de investigación cardiovascular en el hospital más prestigioso de la ciudad. Sarah Chen, que había limpiado oficinas por la noche, a pesar de su maestría en biotecnología, había desarrollado una startup que creaba medicamentos accesibles para enfermedades tropicales. Un golpe suave en la puerta interrumpió las reflexiones de Catalina. ¿Puedo pasar? La voz era de Rodrigo, pero el tono era completamente diferente. Ya no había comando, sino respeto genuino y una pizca de nerviosismo estudiantil. Por supuesto, sonrió Catalina gesticulando hacia la silla. ¿Cómo te fue con tu ensayo sobre Frida Kahlo? Rodrigo se sentó con una expresión que mezclaba orgullo y humildad. En el último año, Catalina había diseñado un programa de educación personalizado que había transformado su comprensión del arte, la historia y, más importante,
la condición humana. Creo que finalmente entiendo por qué insistías en que escribiera sobre artistas que transformaron el dolor personal en belleza universal, respondió Rodrigo, mostrando un ensayo de 15 páginas escrito a mano. Durante décadas coleccioné arte sin entender realmente lo que estaba viendo. Ahora siento que puedo ver el alma detrás de cada pincelada. Era una transformación que había asombrado a todos los que lo conocían. El hombre que había valorado el arte por su precio, ahora podía pasar horas discutiendo las técnicas emocionales de Van Gogh o el simbolismo revolucionario de Diego Rivera. ¿Y cómo van las lecciones de cocina con María Elena?, preguntó Catalina con una sonrisa divertida. Rodrigo se rió, un sonido genuino y cálido. Ayer me enseñó a hacer pupusas, mientras me contaba sobre Roque Dalton y la poesía de resistencia, salvadoreña. Casi me corto el dedo con el cuchillo, porque estaba fascinado escuchando cómo la literatura puede ser un acto de revolución social. La transformación de Rodrigo había sido tan completa que a veces Catalina tenía que recordarse a sí misma que estaba hablando con el mismo hombre que había humillado públicamente a sus empleados un año atrás. Pero no era solo conocimiento académico lo que había adquirido. Había desarrollado algo mucho más valioso: humildad genuina y una curiosidad insaciable sobre las experiencias humanas. Roberto me está enseñando astrofísica los miércoles por la noche, continuó Rodrigo con entusiasmo. ¿Sabías que algunas de las estrellas que vemos ya no existen? Su luz viajó millones de años para llegar a nosotros. Me hizo pensar en el legado, en qué tipo de luz queremos dejar en el mundo después de que nos hayamos ido. Catalina sintió una calidez en el pecho. Este era el Rodrigo que había esperado encontrar durante 5 años. Curioso, reflexivo, genuinamente interesado en aprender y crecer. ¿Y cómo van las cosas con Emilia?, preguntó Catalina, aunque ya sabía la respuesta por las constantes sonrisas de la niña. Increíble, respondió Rodrigo con una ternura paternal en su voz. Ayer me llevó al laboratorio de Jorge para mostrarme un experimento que están haciendo sobre cómo las plantas se comunican entre ellas. Está escribiendo un proyecto sobre biomímesis para su clase de ciencias, algo que yo ni siquiera sabía que existía hasta que ella me lo explicó. La relación entre Rodrigo y Emilia había florecido de maneras que nadie podría haber anticipado. El hombre que antes estaba demasiado ocupado para conocer a su propia hija ahora pasaba horas todos los días explorando sus intereses y aprendiendo junto a ella. De hecho, continuó Rodrigo, quería preguntarte algo. Emilia expresó interés en aprender mandarín y recordé que hablas varios idiomas. ¿Podrías enseñarnos a ambos? Me encantaría que fuera algo que pudiéramos aprender juntos. La imagen de Rodrigo y Emilia estudiando idiomas juntos era tan hermosa que Catalina sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sería un honor, respondió sinceramente. En ese momento, voces alegres llegaron desde el jardín. A través de la ventana, Catalina y Rodrigo vieron a Emilia corriendo entre las hileras de vegetales, perseguida por Jorge, que le explicaba sobre polinización mientras reían juntos. María Elena estaba cerca, leyendo poesía en voz alta a un grupo de niños del vecindario que ahora venían regularmente a las tardes de literatura que ella había iniciado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, la preguntó Rodrigo, observando la escena con asombro genuino. ¿Qué? Hace un año pensaba que era el hombre más rico del mundo porque tenía dinero. Ahora me doy cuenta de que estaba completamente en bancarrota, en todas las maneras que realmente importan. Rodrigo hizo una pausa. Pero este año me he vuelto verdaderamente rico por primera vez en mi vida. Catalina asintió, entendiendo perfectamente. ¿Y qué tipo de riqueza has descubierto? La riqueza de conocer realmente a mi hija, la riqueza de aprender de mentes brillantes que había ignorado, la riqueza de entender que el propósito real de la vida no es acumular cosas, sino contribuir al crecimiento y felicidad de otros. Rodrigo sonrió. Y la riqueza de finalmente tener amigos reales en lugar de solo contactos de negocios. Era verdad. Durante el último año, Rodrigo había desarrollado amistades genuinas con Jorge, María Elena, Roberto y muchos de los profesionales que pasaban por el centro. No eran relaciones basadas en poder o beneficio,
sino en respeto auténtico y afecto real. Hablando de eso, dijo Catalina, tengo noticias extraordinarias. ¿Qué tipo de noticias? Mi libro será publicado el próximo mes, anunció Catalina con una sonrisa radiante. Y la editorial quiere hacer una gira de promoción con entrevistas en televisión nacional sobre el desperdicio de talento humano en trabajadores inmigrantes. Eso es increíble, exclamó Rodrigo con entusiasmo genuino. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Necesitas contactos en medios? ¿Apoyo financiero? Catalina se rió. Rodrigo, acabas de demostrar exactamente cuánto has cambiado. Hace un año, la idea de que yo escribiera un libro que te criticara te habría aterrorizado. Ahora entiendo que tu éxito no disminuye el mío, respondió Rodrigo con una sabiduría que había adquirido a través de meses de profunda reflexión. Tu éxito, el de Jorge, de María Elena, de Roberto, de todos en este centro. Eso hace que el mundo sea mejor para todos, incluyendo para Emilia. En ese momento, Emilia irrumpió en la oficina con la energía característica de sus 9 años, seguida por Jorge, que llevaba una canasta llena de tomates cherry. «Papi, Catalina», exclamó con excitación. «Jorge me enseñó sobre simbiosis mutualista. Las plantas y las abejas se ayudan mutuamente para sobrevivir como nosotros». La inocente observación de Emilia capturó perfectamente lo que había sucedido en la mansión Villarreal durante el último año. Lo que había comenzado como una relación de empleado-empleador se había transformado en una verdadera simbiosis donde todos crecían y prosperaban juntos. Y adivinen qué. Continuó Emilia. Roberto dice que si sigo estudiando matemáticas y física, podría ir a la universidad cuando tenga 12 años. Catalina y Rodrigo intercambiaron miradas de orgullo. Con acceso a educadores de clase mundial y un padre que finalmente estaba presente, Emilia había florecido académicamente de manera extraordinaria, pero más importante que su progreso académico era su desarrollo emocional. Se había convertido en una niña segura, curiosa y compasiva, que veía la belleza y el potencial en todas las personas. «Pero no quiero saltarme la niñez», añadió Emilia con la sabiduría que a veces muestran los niños. «Quiero seguir aprendiendo con todos ustedes, seguir jugando en el jardín con Jorge, seguir cocinando con María Elena, seguir leyendo poesía con Catalina. Y yo quiero seguir aprendiendo contigo», respondió Rodrigo, abrazando a su hija con una ternura que se había vuelto natural en el último año. «Porque resulta que eres la mejor maestra que he tenido jamás». Jorge, que había estado observando la interacción familiar con una sonrisa, intervino con noticias propias. «Hablando de aprendizaje, tengo algo que contarles. La Universidad Estatal me ofreció una posición como profesor adjunto en su nuevo programa de agricultura sostenible». «Jorge, eso es maravilloso», exclamó Catalina. «Y yo voy a ser tu primera estudiante», añadió Emilia con entusiasmo. Rodrigo sintió una oleada de alegría genuina por el éxito de Jorge. Un año atrás habría sentido resentimiento, pero ahora entendía que el crecimiento de los demás enriquecía enormemente su propia vida. «De hecho», dijo Rodrigo, «eso me recuerda algo. He estado hablando con algunos de mis antiguos contactos empresariales sobre crear una red de centros como este en otras ciudades. ¿Estarían interesados en ayudar a desarrollar el modelo?» La propuesta era típica del nuevo Rodrigo. En lugar de guardar celosamente lo que había aprendido, quería compartirlo y expandirlo. «Rodrigo», dijo Catalina con una sonrisa que contenía años de orgullo, «¿te das cuenta de lo que acabas de proponer?» «¿Qué?» «Acabas de sugerir usar tu riqueza y conexiones para replicar un modelo que desafía fundamentalmente las jerarquías sociales tradicionales. Estás proponiendo cambiar sistemáticamente la manera en que la sociedad trata a los trabajadores, inmigrantes altamente calificados». Rodrigo consideró las palabras de Catalina y se dio cuenta de que tenía razón. Había evolucionado de alguien que usaba su poder para mantener jerarquías injustas a alguien que quería usar ese mismo poder para derribarlas. «Supongo que finalmente entendí que el verdadero poder no viene de estar por encima de otros, sino de elevar a otros», respondió con una sonrisa. En ese momento, María Elena apareció con una bandeja de empanadas recién hechas, seguida por Roberto,
que llevaba un telescopio portátil. «Interrumpimos algo importante», preguntó María Elena. «Nada más importante que esto», respondió Catalina, gesticulando hacia el grupo que se había reunido espontáneamente en su oficina. «Perfecto», exclamó Roberto, «porque esta noche hay lluvia de meteoros, y pensé que podríamos tener una sesión de astronomía familiar en el jardín». «Sí», saltó Emilia de emoción, «y María Elena puede contarnos las leyendas sobre las estrellas, mientras Roberto nos explica la ciencia». Mientras el grupo planeaba la velada, Catalina observó la escena con profunda satisfacción. Un año atrás, esta habitación había sido el sitio de una humillación pública devastadora. Ahora era el corazón de una familia extraordinaria, donde el aprendizaje, el respeto mutuo y el afecto genuino florecían. «¿Sabes qué, Catalina?», dijo Rodrigo suavemente. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ver potencial en alguien que había olvidado como ser humano». Catalina sonrió, recordando la mujer invisible que había sido y el hombre arrogante que Rodrigo había sido. «Gracias a ti por elegir cambiar. No todos tienen el coraje de confrontar sus propias fallas». «¿Y sabes qué es lo mejor de todo?», preguntó Rodrigo. «Que esto es solo el comienzo. Siento que finalmente he empezado a vivir mi vida real». Mientras el sol se ponía sobre el jardín experimental, donde Emilia reía con Jorge, María Elena preparaba comida con amor. Roberto ajustaba su telescopio y docenas de profesionales inmigrantes encontraban nuevas oportunidades. Catalina se dio cuenta de algo profundo. La historia que había comenzado con humillación y dolor se había transformado en algo hermoso. Una familia no tradicional, unida no por sangre o dinero, sino por respeto mutuo, curiosidad compartida y el compromiso de ayudarse a crecer. Esa noche, bajo las estrellas que Roberto había enseñado a todos a identificar, rodeados por el jardín que Jorge había diseñado, comiendo empanadas que María Elena había preparado con amor, y escuchando a Emilia hacer preguntas brillantes sobre el universo, Rodrigo Villarreal finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No se trataba de cuánto dinero tenías en el banco. Se trataba de cuánto amor tenías en tu vida, cuánto habías aprendido, cuántas vidas habías tocado positivamente y cuánto habías crecido como ser humano. Y por esa medida, Rodrigo Villarreal se había convertido en el hombre más rico del mundo.